química y se refiere a las disoluciones molares. Se caracterizan por el soluto estar en moles y la disolución en litros. La disolución molar se la designa con M y esto significa molar, donde la mol es el soluto, obviamente los gramos transformados a moles y los litros de disolución. La fórmula que se emplea para poder calcular estas disoluciones principalmente son: molaridad es igual a moles del soluto dividido para los litros de la disolución. Y acá la tenemos a este tipo de fórmula que ya es simplificada, donde tenemos que entenderla que N significa mol y L significa litros de disolución. Entonces la molaridad está dada por moles de soluto dividido para litros de la disolución. Este tipo de disoluciones son las más realizadas a nivel dentro de lo que es la química, dentro de algunas farmacéuticas. Molaridad de una disolución que contiene 12 gramos de carbonato de sodio y que está disuelta en 100 mililitros de solución. Bien, aquí también tenemos que sacar los datos, ¿sí? Es decir, en 100 mililitros. Pero tenemos que darnos cuenta que aquí nos pide, mejor dicho, el problema nos da gramos y mililitros. A esto de aquí tenemos que transformarlos a moles y a litros. Ahora, ¿cómo hago para transformar los 12 gramos de carbonato de sodio a moles, a saber cuántas moles existen? Entonces, aquí sacamos lo que se llama el peso molecular. ¿Cómo sacamos el peso molecular? Obviamente vamos a sacar de la fórmula. Entonces aquí sabemos que el peso molecular de toda esta sustancia tengo que sacarla empleando la tabla periódica, los pesos atómicos de la tabla periódica. Y para ello pues tengo que ayudarme de la tabla periódica. Na es igual, hay 2 sodios multiplicado por su peso atómico. El peso molecular de todo esto es en el sodio, 2 sodios por su peso atómico. ¿Cuál va a ser el peso atómico del sodio? 23 por 2, que va a ser 3 por 2, 6, 2 por 2, 4, serían 46. Luego tenemos los carbonos. ¿Cuántos carbonos tenemos en la fórmula? Tenemos un carbono. Esto de aquí se multiplica por su peso, que en este caso en la tabla periódica tenemos que encontrarla con 12. 12 por 1 sería 12, y el oxígeno, que sería 3 oxígenos multiplicado por 16, que es en la tabla periódica su peso molecular, su peso atómico, 16. El oxígeno 3 por 16, que es el peso atómico, sería 48. ¿Sí? Hacemos la suma. Todo esto de aquí ha tenido 106 gramos por cada mol. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un mol de Na o de carbonato de sodio, esto va a pesar, un mol de esta sustancia va a pesar 106 gramos. Bien. Bien, entonces aquí tenemos que transformar. Si un mol de carbonato de sodio me pesa 106 gramos, ahora si tengo 12 gramos, ¿a cuántas moles van a equivaler? Esto lo dividimos 12 dividido para 106 y me va a dar a 0,11.
0,11. ¿Sí? Bien, entonces significa que los 12 gramos en moles van a equivaler a 0,11 moles. Bien, ahora los mililitros. Si tengo 100 mililitros en litros, sabemos igualmente que un litro es igual a 1000 mililitros. Y si tengo 100 mililitros, va a ser en litros a 0,1 litro. ¿Sí? Esto en litros va a ser igual a 0,1 litros. Ya, una vez que ya tengo en moles y en litros, pues, tengo que realizar lo que es la molaridad. Como la fórmula me dice la molaridad es igual al número de moles del soluto dividido para los litros de disolución, entonces aquí lo reemplazo. Molaridad es igual número de moles 0,11 moles dividido para 0,1 litros. Obviamente mol de acá sería 0,1 litro. Quiero saber cuánto es. Entonces va a ser 0,11 en la calculadora, lo vamos a dividir para 0,1 litro y me va a dar que la molaridad es de 1,1 mol por litro. Y esta sería la respuesta. ¿Sí? Entonces significa que aquí, por cada 12 gramos que yo disuelva en 100 mililitros, la concentración va a ser de 1,1 moles por cada litro. En el segundo problema de disoluciones, me dice determinar cuántas moles están presentes en 200 mililitros de disolución a 2,1 mol por litro de sal común. En este ejemplo vamos a determinar cuáles son los datos que me da el problema. Primero hay que razonar el problema. Determinar cuántas moles. Aquí la incógnita va a ser moles, es decir, N. Están presentes en 200 mililitros de disolución. Esta de aquí es la disolución, que son 200 mililitros. Y la concentración sería de 2,1 mol por litro. ¿Por qué va a ser la concentración molar? Porque sabemos que la molaridad o la concentración de las disoluciones molares va a estar representado por M. Y M significa que es mol sobre litro, así como lo tengo aquí en el problema. Entonces, la concentración, la molaridad de esta disolución que me está planteando el problema es de 2,1 moles por litro. Bien, para resolver este problema tenemos que sacar lo que es la sustancia, pero en el problema me dice que la sustancia es de sal común. Tengo que saber cuál es la fórmula de la sal común. La sal común es el cloruro de sodio. ¿Sí? La sal de mesa, la que la tenemos, esa va a ser la sal común, NaCl, cloruro de sodio. Bien, una vez empleado esto, pues ya podemos determinar. Bien, para empezar, pues tenemos que colocar la fórmula. La fórmula que tenemos, que son molaridad, va a ser igual al número de moles por los litros de disolución, número de moles de sustancia, pero aquí el número de moles es la incógnita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos la incógnita aquí y tenemos las otras variables, tenemos que despejar. Bien se la puede despejar de esta forma o si no dando la vuelta.
a ambas partes del igual. Bueno, yo voy a hacerlo de la manera más sencilla con tal de que lo vayan a entender. Le voy a dar totalmente la vuelta a la fórmula. N sobre L es igual a M, que es la molaridad. Moles sobre litro es igual a molaridad. Le he dado la vuelta. Ahora me hago quedar lo que es moles. Moles va a ser igual a M que multiplica a L. ¿Sí? Y de esa forma ya estaría despejada la incógnita porque me pide n. Entonces, ¿por qué va a ser multiplicado por L? Recuerden que todo lo que está dividiendo a la incógnita al otro lado del igual pasa a multiplicar. Ahora, la molaridad la tengo en mol sobre litro y la disolución en cambio la tengo en mililitros. A los 200 mililitros transformarlos a litros. Si anteriormente les decía que un litro es igual a 1000 mililitros, ahora si tengo 200 mililitros, perdón, ¿a cuántos litros equivale? Es decir, 200 lo voy a dividir para 1000. 200 dividido para 1000 me va a quedar 0,2 litros. Una vez que ya tengo esto, pues ya puedo emplear. ¿Por qué? Porque tengo que simplificar unidades que sean iguales. Entonces, número de moles, empleo la fórmula, ya no esta de aquí, sino la de acá abajo, la que despejé. Molaridad, ¿cuánto es la molaridad? La concentración molar, que es de 2.1 mol por litro, porque estas son las unidades que tiene la molaridad, que va a multiplicar a su vez a la disolución, a la cantidad de disolución que está dentro del problema. En este caso la disolución es de 200 mililitros, transformados a litros me da 0,2 litros. Número de moles va a ser, si tengo 2.1 por 0.2, va a ser igual a 0,42 moles. ¿Sí? Moles. Ahora, ¿cómo sé que le sale moles? Recuerden que les dije anteriormente que simplificar. En este caso, las unidades iguales que se simplifican son litro con litro. Y me quedaría la unidad que quiero, que es el mol. La respuesta ha sido que es de 0,42 moles de cloruro de sodio. De cloruro de sodio necesito emplear para que esté la concentración a 2.0 molar, a 2.1 molar, y la cantidad de disolución en 200 mililitros. Para tener una concentración de 5 molar, es decir, la concentración, calcula cuántos litros de agua destilada se emplea, o mejor dicho, me está diciendo cuánto es de la disolución. Entonces, para esto de aquí tengo que igualmente sacar los datos. Son 48 gramos, que es de la masa que se ha empleado, masa del soluto, que es de 48 gramos, obviamente de H2SO4, de ácido sulfúrico. Para tener una concentración, esta es la molaridad, que es de 5 molar, o 5 moles por cada litro. 5 mol por litro. ¿No? Y lo que me pide es calcular la disolución, o la cantidad de agua que tengo que tener. En este caso, que va a ser el volumen
volumen, pero tengo que emplearla en litros. ¿Sí? Este volumen también puede decirse como es la masa de la disolución total. Entonces para ello pues tengo que tener en cuenta las unidades, como me da gramos y aquí me da litros. Ya no hay problema para llegar a los litros, pero el problema está entre las moles y los gramos. A la masa del soluto que está en gramos tengo que transformarla a moles. Entonces el peso molecular obviamente del H2SO4 significa que hay 2 hidrógenos por su masa. Vamos a la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos que el hidrógeno tiene 1, este es igual a 2. El azufre, un azufre, aquí en la fórmula hay un azufre, multiplicado por su peso, que es de 32, el peso atómico va a seguir siendo 32. Y el oxígeno, que lo tenemos que es, hay 4 oxígenos en la fórmula, por el oxígeno que es 16, es igual a 64. Ya, en total me he quedado aquí, son 8, sumamos todo, 8 y 9. En total ha sido 98 gramos por cada mol. Son 48 gramos de ácido sulfúrico. Este es igual. Como ya dijimos anteriormente, que un mol de H2SO4 pesa 98 gramos de ácido sulfúrico. Esto va a ser igual. Eliminamos las unidades que son iguales, gramos de ácido sulfúrico con gramos, y me va a quedar las moles donde quiero llegar. Entonces las 48 gramos quiero saber a cuántas moles equivale. Utilizamos la calculadora y vemos que 48 por 1 va a ser lo mismo, lo cual se va a dividir para los 98, me va a quedar que es 0,489, 0,489. Es decir, aquí solo tengo que emplear hasta 3 cifras significativas. Y esto sería mol, 489 mol. Sí, esto digo. Ya. Una vez que tenemos eso, pues ya podemos emplear la fórmula. Empleamos la fórmula. Como tenemos la fórmula aquí que la molaridad es igual al número de moles del soluto dividido para los litros de la disolución, a esta fórmula tenemos que despejar lo que me dice la incógnita. Tengo concentración que es de 5 y tengo moles que ya las transformé aquí de 48 gramos a moles. Entonces tengo que despejar lo que es L, es decir, los litros de la disolución que me pide. Pero en este caso no puedo emplear el método que lo hice anteriormente, ¿sí? Porque va a distorsionar, digamos así, los datos. No puedo emplear intercambiando, sino aquí tengo que utilizar esto en X, ¿sí? Entonces la fórmula, empleando en X, voy a obtener la siguiente fórmula, que N es igual a ml. El número de moles va a ser multiplicado por molaridad y por litro. Ahora, como tengo litro, pues lo saco al otro lado y me va a quedar que N es igual molaridad por litro va a ser igual a las moles. Ahora me hago quedar la incógnita, que es el litro, que es este de aquí.
y me va a quedar que es igual al número de moles dividida para la molaridad. La molaridad. Entonces, ¿por qué la molaridad va a ir a dividir? Porque está multiplicando a la incógnita que es el litro, que lo tenemos aquí. Y de esa forma tengo que despejar para calcular la cantidad de disolución. Ahora reemplazamos los valores. Si tengo litros, van a ser igual. Ponte la cantidad de moles, es de 0,489 moles. Y la molaridad es de 5 moles por litro. Aquí se me van tienen que, moles con moles, pues tienen que simplificarse, tanto en el numerador como en el denominador. Se van a simplificar y me va a quedar que es igual a calculadora 0.489 dividido para 5, me dice que en litros va a ser 0,0978 litros. ¿Sí? Es decir, que la disolución va a ser de 0,0978 litros. Ahora también lo puedo sacar de otra forma. Esta sería utilizando la fórmula. Sería utilizando la fórmula, esta forma de aquí. Pero puedo también utilizar desde acá. Si tengo 0,489 mol, obviamente que va a ser de ácido sulfúrico, sabemos que en un mol, en un litro, están disueltas 5 moles. Están disueltas 5 moles. Quedaría 0,489 mol. Sabemos que la concentración es de 5 molar, entonces en un litro van a haber 5 moles. Mol con mol se van a simplificar y me va a quedar el litro, que es lo que quiero llegar. Y me han quedado las dos respuestas iguales. Respuesta utilizando la fórmula y la otra también sería utilizando solamente, digámoslo así, el razonamiento de esto de aquí. Bien, jóvenes, chicos, eso es. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video.